Por más que lo intento, no entiendo a mi hijo adolescente. ¿Qué le está pasando por la cabeza? Nos llega una pregunta de unos padres cuyo hijo adolescente no les hace caso y acostumbra a llegar tarde a casa. ¿Qué ocurre? Tenemos que pensar y reflexionar nosotros mismos. Cuando nuestro adolescente llega tarde a casa, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nos solemos enfadar, le solemos decir que no vuelve a salir nunca más, le decimos que al día siguiente va a estar en casa una hora antes, nos enfadamos con él, entramos en cólera y luego no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que lo que aprende ese chico es que si al día siguiente, aunque le hemos dicho que no va a salir nunca jamás, va a salir, nuestra palabra no vale. Si le soltamos una gran charla y luego no ocurre nada, ¿qué va a pasar? Pues que el coste que tiene llegar tarde merece la pena una charla de papá o una charla de mamá. Con lo cual, él va a aprender a valorar ese coste que tiene el llegar tarde, pero el beneficio que tiene llegar un poquito más tarde. ¿Qué tenemos que intentar hacer? Ser coherentes con lo que decimos y llevarlo a sus consecuencias. Si le decimos que nunca va a salir, pues no le dejaremos salir nunca. Eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pues entonces evitaremos decir ese tipo de frases. Sí que podemos hacer con él o negociar lo que es un contrato en el que él participe y veamos cuáles van a ser unas consecuencias lógicas respecto a ese llegar tarde. Por ejemplo, el que al día siguiente tiene que llegar un poco antes si es posible. Otra opción que podemos tener en cuenta es por qué llega siempre tarde. A veces nos empeñamos en ponerle una hora, pues las 9:30, pongamos. Y sin embargo, tiene que cuadrar autobuses y siempre va a ir más tarde o va muy justo en los autobuses. O incluso sus amigos tienen otro tipo de horarios que no es el mismo que tiene él. Creo que es importante en este caso ajustarnos tanto a la demanda de los demás, que más o menos cuadren en los mismos horarios, o valorar cómo tiene que volver a casa, de tal manera que no utilice los autobuses o he perdido el autobús como excusa para siempre llegar tarde. Y sobre todo ser coherente con lo que le decimos. Si al día siguiente le hemos dicho que no va a salir, al día siguiente no sale. En el caso de que ya lo hemos dicho y al día siguiente nos da pena y le vamos a dejar salir porque es un día importante o cualquier otra situación, lo que sí que podemos hacer es que recupere esa posibilidad haciendo una conducta alternativa. Es decir, como cuando nosotros nos dicen que si nos ponen una multa y la pagamos antes, pagamos menos. Pues en este caso lo que podemos hacer es, en vez de decirle que no le vamos a dejar salir al día siguiente, eso es así, pero si quiere recuperarlo, durante el día puede hacer una conducta de compensación para recuperar eso que había perdido anteriormente. Por ejemplo, alguna tarea de la casa, responsabilizarse de alguna compra de algo o a lo mejor ponerle alguna otra cosa como pueda ser el cuidado de la mascota, el cuidado de un hermano o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Nos llega otra pregunta sobre una madre que está preocupada porque su hija tiene muchos complejos. Es normal en las adolescentes sobre todo y en el mundo que vivimos con tanta imagen y tanta exposición que las niñas se sientan inseguras. Lo que debemos evitar también nosotros y darnos cuenta es que a veces reforzamos esas inseguridades, queriendo como madres hacer que nuestras hijas se sientan mejores, no nos damos cuenta que precisamente lo que generamos es más inseguridad. Y os pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre si mi hija me dice que se va y yo le digo, uy, eso te hace demasiado cintura, cámbiate? ¿Qué te parece si te pones esto? Ya le estamos dando implícitamente ese mensaje de no estoy bien. Incluso hay veces en las que le decimos, ¿qué te parece si vas al gimnasio que estás comiendo demasiado?
Son mensajes que nosotros lo hacemos como para que no sufra, para que los demás no te digan cosas, pero al final lo que le estamos diciendo nosotros a nuestra hija es que a nosotros también nos preocupa esa imagen, con lo cual debemos evitar ese tipo de comentarios. Si nuestra hija quiere salir, lo que vamos a decirle es que se divierta, que se lo pase bien y que está estupenda. También es importante hacerle ver que cuando nosotros éramos jóvenes también nos sentíamos inseguros, pero que al final salir y divertirse con los amigos es lo más importante y que las personas que realmente nos quieren no nos van a valorar por cómo somos físicamente, sino cómo se lo pasan a nuestro lado. Nos llega una última pregunta sobre que un niño adolescente está todo el día metido en su habitación con el móvil. Esto probablemente nos suene a todos. Efectivamente, el móvil les tiene actualmente enganchados porque pueden ver lo que quieran, cambia rápidamente, tienen ellos el control y además les genera diversión, relajación, risas, música, todo lo tienen a un clic, fácil. ¿Qué ocurre? Que también nosotros muchas veces estamos todo el día con el móvil, con lo cual tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser nosotros los primeros que controlemos el uso del móvil en casa. Además, tenemos que intentar llevar a cabo cosas, conductas, diversión, ocio con nuestros hijos adolescentes. Irnos a pasear a lo mejor no les va a apetecer, pero sin embargo hay un montón de juegos súper divertidos, retos, cosas que a ellos les puede enganchar. ¿Qué ocurre muchas veces cuando queremos acercarnos a nuestros hijos? Que intentamos hacerlo preguntándole cosas de su intimidad. Como padres y en estas edades no les gusta muchas veces contarnos cosas, sobre todo cuando somos nosotros los que preguntamos, no al revés cuando son ellos los que nos quieren contar algo. Con lo cual, si queremos acercarnos a ellos, a lo mejor es mucho mejor cogiendo algún tipo de juego, algún tipo de reto, algún tipo de competencia que les haga a ellos decir, venga, voy a competir contigo, voy a ser mejor, de tal manera que evitemos el que estén enganchados o encerrados todo el día en la habitación. Démonos cuenta además que cuando ellos intentan hablar con nosotros se suelen cerrar porque lo que intentamos es corregirles, darles opinión cuando a lo mejor no nos la han pedido y solo quieren que les escuchemos.